nombre es Felipe Mireles Cruz. Soy cubano y trabajo acá con el Ministerio de Global. Soy el director del Ministerio de Global Action aquí en Cuba. Aquí también ya llevamos 2 años trabajando. Este es el tercer curso que vamos a, tercer año que iniciamos clases acá. Y tengo 32 años. Estoy casado. Esta es mi familia, no sé si pueden ver acá en la foto. Mi esposa, 3 niñas. No cumplió 15, pero estaba participando en unos 15, la niña mayor de nosotros, por eso está vestida así. Y bueno, tengo la dicha de haber participado haber viajado a Panamá. He estado en 2 ocasiones en Panamá y me gusta mucho, me ha gustado mucho, me encanta. Estoy loco por volver a ir. De hecho, no he ido nuevamente por todas estas cuestiones de COVID, pero si Dios permite, en cuanto levanten restricciones, quizás nos conozcamos en persona en uno de esos viajes. Bien, vamos entonces al sílabo del curso. Este módulo se llama La vida, ministerio y singularidad de Cristo. O sea, vamos a estar hablando sobre el ministerio y la vida de Cristo, no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde los inicios, porque Cristo ha estado presente antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, tiene una presencia no solamente anterior, sino también en el Antiguo Testamento bastante primitiva, y una presencia que se fue mostrando y perfeccionando y revelando poco a poco más, de una manera más completa, hasta que llega el Nuevo Testamento. Ahora incorporaron. ¿Todos tienen el manual digital? Yo lo tengo, ¿sí?, acá también. Ok, lo tienen impreso mejor, sí, también. Y bueno, y tienen el sílabo este que estoy corriendo aquí delante. El plan de estudios. El índice. Entonces, vamos a tratar de comentar algunos temas, a mi parecer, importantes de cada capítulo. Vamos a pasar bastante rápido por encima de algunos temas, puntualizar. El libro lo tienen para que lo puedan leer, estudiar y profundizar y prepararse para la prueba, y puedan también hacer un debate como tiene preparado el hermano Roy la próxima semana juntos, y compartir las dudas que tengan. De momento en esta clase de hoy y mañana vamos a puntualizar sencillamente algunos aspectos importantes. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la asignatura, el curso? Primero, es importante que tanto hoy como mañana estén presentes. O sea, no falten, porque son solamente 2 ocasiones en las que nos vamos a ver, y es importante que no falten. Lo segundo que van a hacer es un trabajo escrito de 2 cuartillas, 2 páginas, sobre uno de los temas que están listados en el sílabo, en el plan de estudio. Usted escoge el tema que más le guste, el que más se sienta atraído, y haga una redacción aplicando o profundizando el contenido del curso en alguno de estos temas. Lo tercero que va a hacer es responder la prueba que está al final del módulo. Al final del módulo dice examen para llevar a casa. Usted va a responder la prueba esa para sí, va a buscar la respuesta en el libro, y va a responder esa prueba usted mismo. Y lo otro que vamos a hacer es que vamos a acordar luego un día la semana próxima, y les voy a mandar un examen digital. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de alguna plataforma, por ejemplo, de examen de Google. Yo les voy a mandar un link o un enlace, y ustedes van a acceder ahí, van a poner su nombre y van a hacer el examen.
va a ser un examen no de escribir, más bien de seleccionar. Seleccionar respuestas, falso y verdadero, conceptos, vincular. Van a tener preguntas, no va a ser un examen difícil y ese sí van a tener una oportunidad de responderlo y una vez que terminen, que lo envíen, el sistema le va a dar automáticamente la nota, la evaluación y todo va a estar listo. Ya, eso sería todo por ahora. Entonces, como a modo de introducción del curso, como este es el primer curso que van a dar, el próximo curso del mes próximo, es importante que ya el material que seguro ya tienen, que sería el Nuevo Testamento, ya se lo empiecen a estudiar una vez que finalicen esto. Porque el profesor que les va a dar clase, que es el pastor, el doctor Javier, pastor metodista acá en Cuba, es muy probable que lo que haga sea un conversatorio más bien de aclaración de dudas, pero para eso tienen que haber leído el módulo. O sea, que quizás no sea tan orientado como conferencias como lo que hoy vamos a ver, donde más bien le vamos a impartir más contenido, sino más bien que ustedes van a interactuar bastante. Así que ese segundo módulo se lo estoy adelantando, segundo y tercero, que se lo vayan estudiando para que ustedes estén preparados para esa segunda clase cuando él la vaya a dar. Entonces, antes que todo, ya yo estoy viendo los nombres de ustedes, excepto el nombre de Huawei. Henry y Sara. Henry. Y Sara. Y Sara. Henry y Sara. Entonces, Sara Quesada y familia, José Miranda, Ixel Franco, Edilza Guisado, los pastores Franco, otro Franco por acá, Freddy, Dionisio y Bruno. No es más fácil decir Bruno. Y Bruno, correcto. Y Nadelia. Y Nadelia que era la primera hermana que estaba ahí conectada para empezar. Entonces, vamos a comenzar. Si tienen algo que comentar, yo voy a ir haciendo preguntas a medida que vamos avanzando, pero si tienen algo que comenzar, sencillamente desmute el micrófono e interrumpa. Yo quería comentar algo y puede comentar algo porque es importante que tengamos también interacción. Y dicho sea de paso, es como más me gustan a mí las clases, de un modo más interactivo. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer sin yo hablar tanto y ustedes participar más. Perdón, Felipe, rapidito para no quitarte tiempo. Tú Sí, mencionaste del trabajo que hay que hacer de 2 páginas. ¿Ese trabajo cuándo se entrega? Ese trabajo la semana próxima estaría bien. Ok. Tienen una semana. Lo Vamos otro, a tratar. Sí. Al final del material también hay un cuestionario para resolver. ¿Ese cuestionario es para hacerlo para nosotros o también para entregarlo? No tienen que entregarlo. Ok, es como ejercicio personal. Exactamente, les va a servir para estar preparado para la prueba. O sea que para efectos de evaluación sería el trabajo de las 2 páginas y la evaluación que tú nos enviarías. Exactamente, y la asistencia. Okay. Listo. Exacto. Gracias, Freddy, por la aclaración. Entonces, vamos al capítulo 1, y en este capítulo se habla sobre la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice Lucas 24:44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se dice que el Salvador del mundo fue anticipado en el Antiguo Testamento, como les decía, llevado a la realización en el Nuevo, fue encubierto en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo, fue envuelto en el Antiguo Testamento y desplegado en el Nuevo Testamento. El Hijo de Dios vino en la plenitud del tiempo de Dios, dentro y a través de una matriz cultural, en una historia sagrada
y en el linaje genético de los judíos. Es importante que nosotros entendamos que doctrinalmente que Cristo es antes de todas las cosas. Así también lo describe Colosenses, lo describe también Juan, donde dice que en el principio ya existía el verbo. O sea, Cristo, la presencia de Cristo, la historia de Cristo no comienza en el Nuevo Testamento nada más. Cristo es anterior a todas las cosas. Cristo existía desde un inicio. Y tal es así que participó en la creación del mundo. Dice la Biblia que por medio de él todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada de lo que existe hubiese sido creado. Entonces vemos como ya en Génesis 1:26 hay una alusión a esa pluralidad divina donde dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. O sea, ahí estamos viendo una alusión de esa existencia que alude a la Trinidad como conocemos en el mundo evangélico, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos participando en la creación del mundo y en la creación del ser humano. Y así comienza la historia de la relación del hombre con Dios hasta que entró el pecado en escena. Ahora, hay algunos puntos importantes en la historia de la caída del hombre que sería bueno que nosotros recordemos. El hombre creyó que el engaño en que cayó fue que creyó que Dios tenía retenidas cosas buenas que no le quería dar al hombre. Y por lo tanto, trató de tomar como que su destino en sus manos. Y eso es una de las tentaciones que muchas veces a nosotros nos viene a la vida. Cuando nosotros pensamos, por alguna razón decimos, pero yo creo que así está mejor. Yo creo que debo hacer tal cosa. Y como tratamos de arrebatarle a Dios de las manos el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Se ha percatado algunas veces como nosotros estamos forzando muchas veces alguna puerta? A veces nosotros tenemos un plan y vemos que las cosas ni siquiera están fluyendo en esa dirección, pero nosotros obstinadamente decimos, pero es que yo creo que es mejor. Yo creo que yo pienso que y formamos todo, incluso hasta una teología podemos formar que justifique desde el punto de vista bíblico que lo que nosotros queremos es correcto. De hecho, quizás ya usted sepa que usted puede, y se ha usado tristemente, la Biblia se puede hasta usar para encubrir y justificar un asesinato. En otras palabras, cuando hay una persona que está empecinada en conseguir algo, hasta la Biblia la manipula y la usa para poder justificar que lo que quiere es lo que Dios quiere. Entonces, eso es una de las trampas que nosotros como seres humanos muchas veces caemos en las manos en esa trampa y en ese engaño de Satanás. Y es cuando creemos que nosotros tenemos la razón y forzamos puertas por las que queremos entrar. Una de las oraciones que yo he incluido en mi vida personal es no solamente orar por puertas abiertas, sino también orar por puertas cerradas. Una de las cosas que yo le pido a Dios no solamente es que abra las puertas, sino, Señor, cierra las puertas, cierra esas puertas por las cuales yo no debo entrar. Cierra esas puertas que yo muchas veces fuerzo. Ponle bien seguro, ponle un buen seguro para que yo no pueda forzarla. Porque detrás de eso tiene que haber un entendimiento de que la voluntad de Dios es mejor. Y que si Dios no nos ha dado algo, es porque es mejor. Entonces, aquí vemos el primer error del hombre. Toma su destino en sus manos, dudando de que Dios quería lo mejor para ellos y que retenía cosas buenas. Dice que se escondieron de Dios y del uno al otro debido a su vergüenza. Porque cuando el pecado entra en su vida, una de las cosas que produce el pecado es vergüenza. Produce vergüenza en nuestra vida. No sé si a usted le ha pasado, pero
muchas veces cuando usted sabe que su vida no está en una correcta relación con Dios, su autoestima baja. Usted anda cabizbajo, porque hay un pesar sobre su vida que le impide caminar en esa autoridad de Dios, le impide caminar en ese rol, en ese nivel que Dios le ha puesto. Y es una de las cosas que hace el pecado en nuestra vida. Nos trae vergüenza. Pero entonces entra Dios en acción buscando a Adán. Entonces aquí se establece, fíjense qué importante es esta historia como modelo de lo que es la salvación, y doctrinalmente establece un patrón de la doctrina de la salvación en la Biblia. Dice que Dios buscó a Adán. Lo primero que vemos es que el hombre se esconde. El hombre anda escondiéndose de Dios y anda dándole de lado a Dios, precisamente por su vergüenza y por su incapacidad nuevamente de regresar a Dios. Pero dice que Dios toma la iniciativa de empezar a buscar a Adán. Y dice: Adán, ¿dónde estás? Entonces, un pilar fundamental en esta historia es que Dios nos amó primero. Dice que Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Dios mandó a su Hijo y Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí está la iniciativa de Dios. Dios buscando a Adán. Y es importante que esto, tome nota de esto. Dios busca, Dios inicia el plan de la salvación. Dios inicia el toque de gracia en nuestra vida. Dios inicia en nuestro despertar espiritual. Es Dios quien inicia. Por eso es que la salvación es, podemos decir que es por gracia, porque Dios es quien inicia. Y el cuarto punto en esta historia es que Dios proveyó pieles de animales para cubrir la desnudez de ellos. Y aquí entra en escena una vez más la muerte sacrificial por el pecado. Aquí Dios está mostrando cómo es que va a funcionar la redención, la expiación de esa culpa, de ese pecado, cómo es que va Él a salvar a ese ser humano. Ya aquí en Génesis tenemos el primer animal sacrificado. Dice que tuvo que morir un animal para cubrir la desnudez y cubrir esa vergüenza que tenía Adán. De esta manera, ya Dios establece de que iba a haber un sacrificio por la humanidad para poder quitar el pecado. Y aquí está uno de los textos también que se conocen mucho, que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, esto se conoce como una de la primera profecía mesiánica, donde se establece en la Biblia que Jesucristo iba a venir y iba a tener la victoria final sobre Satanás y sobre el pecado. Y básicamente la Biblia comienza este tema, y a partir de ahí este tema se empieza a entretejer y a complejizar cada vez más. Cada libro de la Biblia empieza a poner un bloque y otro bloque y otro bloque. Ya la revelación de ese Mesías, de ese Redentor, cada vez se hace un poco más clara, hasta que, bueno, vemos a Isaías hablando mucho más claro de lo que era ese Mesías, de lo que era el niño que iba a nacer, cómo iba a ser ese ministerio de ese siervo. Pero estamos en Génesis todavía, y esa revelación, esa profecía está bastante primitiva todavía, está abstracta, todavía no se comprende mucho. Entonces, vamos a entender ahora lo que es la palabra redención. ¿Cómo se entendía la palabra redención? En la sociedad tribal de Israel, la redención era el acto de un patriarca quien ponía sus propios recursos para rescatar a un miembro de la familia quien había sido llevado al margen de la sociedad por la pobreza, quien había sido tomado por un enemigo en contra del cual no tenía defensa, o que se encontraba a sí mismo esclavizado como consecuencia de una vida desleal. La redención era la manera como un miembro perdido de la familia era restaurado a un lugar de seguridad dentro del círculo familiar. No sé si entienden hasta aquí lo que significa la palabra redención. Es el rescate
el rescate de un miembro de la familia quien había sido esclavizado, ya sea desde un punto de vista físico o que se había vendido. Muchas veces sucedía que las personas, debido a la pobreza, tenían tanta pobreza que se vendían o daban a uno de sus familiares, hijos incluso, para no morir de hambre, lo daban en esclavitud hacia otra familia, hacia otras personas a cambio de comida. Entonces, estas personas podían ser redimidos si se pagaba la deuda que había contraído la familia. Entonces, este concepto es el que se aplica a la humanidad, y por eso que se habla de nuestra redención, porque nosotros caímos en un estado de esclavitud y el Padre va a actuar para redimirnos y restaurarnos a su familia. Como dice Jesús, para que donde está el Padre nosotros también volvamos a estar. Ahora, el Antiguo Testamento prepara la venida del Mesías y lo podemos ver de tres formas. En primer lugar, a través de tipos. ¿Qué cosa es un tipo? Significa un modelo o patrón. El Antiguo Testamento ofrecía un modelo de cosas que se volverían una realidad en Cristo, como dice Hebreos 10:1. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. El Antiguo Testamento está lleno de tipos y cumplimientos en el Nuevo Testamento que se iban a ir cumpliendo. De hecho, la ley misma era uno de esos tipos. Por eso es que una vez venido el Hijo, venido Jesucristo, la ley deja de ser, porque ya cumplió su función. Es como que la sombra se encuentra con la luz. Sencillamente era una sombra de los bienes venideros, de lo que iba a venir. Y por eso es que la ley cumple su propósito hasta Cristo. Y una vez llegado Cristo, es el cumplimiento, es la realización de esa ley. Entonces, ¿cómo lo vemos? Algunos ejemplos. Por ejemplo, rapidito, Jonás tipifica la resurrección de Jesús. Jesús lo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre 3 días, así el Hijo del Hombre también estará, y hablando de su muerte y de su resurrección. La Pascua también era un tipo de lo que iba a ser la muerte de Cristo en la expiación por medio del Cordero. O sea, el Antiguo Testamento, todas las leyes ceremoniales que funcionaban en el Antiguo Testamento, y también muchos personajes, David, el mismo Josué, como el que nos iba a introducir en el reposo verdadero, o sea, el verdadero Josué. O sea, el Antiguo Testamento está lleno de todas estas tipologías que apuntan hacia Jesucristo. Por eso en este primer capítulo lo que estamos viendo es la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento y cómo se ve esta presencia cada vez de una manera más compleja. La otra manera es a través de las cristofanías, que no son más que apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, desde luego a través de lo que se conoce como el ángel del Señor. Ahí vemos algunos ejemplos cuando se le aparece a Josué justo antes de iniciar la conquista. Y también hay otro pasaje que está en Jueces, que no está ahí, que es cuando se le aparece a Manoa para anunciar el nacimiento de Sansón. El ángel del Señor dice que se le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y el ángel responde, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Entonces, vemos apariciones de Cristo en varias ocasiones a través de lo que se ve en la Biblia como el ángel del Señor. Y esta es la segunda manera en que Cristo se ve presente en el Antiguo Testamento. Y la tercera manera es a través de las profecías mesiánicas, que hay muchísimas profecías mesiánicas de Jesucristo. Aquí sencillamente vamos a poner algunos ejemplos. Dice Isaías 7:14, por eso el Señor mismo le dará una señal. La doncella concebirá y dará luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y aquí está el cumplimiento, Mateo 2:1. Después de esto Jesús nació en Belén de Judea y el ángel le dice que se llamará Emmanuel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Y vemos cumplimientos también ahí en Mateo 2:1. O sea, hay muchas profecías
que demuestran la presencia del Mesías en el Antiguo Testamento y cómo esta se cumple en el Nuevo Testamento. Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario o alguna pregunta, alguna duda de este primer capítulo? ¿Alguien tiene algo que decir? Bien. Entonces, asumo que se está entendiendo todo. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos entonces al capítulo 2, el contexto de Cristo. Aquí vamos a estar hablando de cómo estaban las cosas desde el punto de vista geográfico, político, religioso, en el tiempo en que nació Jesucristo. Dice Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Una de las cosas que a veces uno se pregunta es ¿por qué Dios demora tanto a veces en intervenir? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Y hasta cuándo? Como también preguntaba el profeta, decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo llegará ese día? ¿Cuándo llegará ese momento? ¿Por qué Dios demora tanto? Y para nuestro punto de vista, Dios está demorando. Porque nosotros estamos en un cronos, en el tiempo tic-tac de segundo. Pero Dios está mirando más allá del crono. Dios está mirando el kairos, el tiempo oportuno, que no siempre coincide con el tiempo físico que nosotros estamos acostumbrados a medir. No sé si saben la diferencia, pero hay una diferencia entre cronos y hay una diferencia entre kairos. Cuando llega el tiempo oportuno de Dios, es cuando están las condiciones. Muchas veces las condiciones no tienen que ver con tu edad. Si no, pregúntenle a Moisés, que estuvo 40 años en el desierto y a los 80 años es que Dios dice, bueno, ahora vas a comenzar el ministerio. Dice, pero bueno, piensa todo lo que se pudo haber hecho antes si hubiese empezado más joven. ¿Por qué a los 80 años? Entonces, porque el kairos, el momento oportuno no había llegado y no necesariamente tiene que ver con el tiempo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, Dios estaba preparando muchas cosas, había muchas cosas que tenían que estar listas en el tiempo en el que Jesús iba a nacer. Por eso es que dice la Biblia, sencillamente sin más, dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. O sea, llegado el tiempo perfecto, el tiempo oportuno, Dios envió a su Hijo. Y ese es un principio que es bueno que nosotros recordemos en nuestra vida, que Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros. Para cada cosa, quizás estamos esperando, muchas veces jóvenes o personas ya adultas están esperando cuál es la pareja que va a venir a su vida y dice, pero ¿cuándo? ¿Por qué? Pero el reloj sigue pasando, ya tengo 32, ya tengo 33, ya tengo 35, todavía no tengo la pareja o todavía no tengo mis hijos. ¿Cuándo? Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, vamos a ver algo de geografía rápido para ubicarnos un poco en contexto en ese entonces. Palestina es una región del Medio Oriente, no es un país, que está situada en la intersección de 3 continentes y es el cruce de los caminos del mundo. Siempre ha sido un área atravesada de ejércitos y todavía disputada hostilmente. En el 47 de este siglo que pasó, después de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la tradicional tierra de los judíos una vez más volvió a ser nación de Israel. Es interesante la ubicación que Dios le da a Israel geográficamente. Dios lo lleva precisamente a una tierra que está en la intersección de 3 continentes.
que comunicaba si ibas a pasar de un continente para otro, como que tenías que pasar por ahí. Los pone en una encrucijada, los pone en un lugar de conexión, los pone en un lugar fundamental de influencia para el mundo en ese entonces conocido. Entonces, eso me hace reflexionar del lugar que Dios nos da a nosotros en la sociedad. Dios nos pone en lugares de influencia, lugares con la intención de que nosotros seamos de influencia a todas las partes que nosotros podamos llegar. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces uno de los errores que se comete en el ministerio es incentivar a que todo el mundo, todos los jóvenes, por ejemplo, saquen al pastorado. Vamos a pensar ahora como pastor. Vemos a alguien que se convirtió en la iglesia, empieza y enseguida ven para que seas misionero, para que saques al pastorado. Y a lo mejor el joven tiene otros talentos que Dios le ha dado, ya sea desde un punto de vista profesional, es un buen médico, es un buen abogado, es un buen ingeniero. Entonces todo lo que nosotros vemos es que el ministerio precisamente es pastorado, es misionero. Y es cierto que ese es el ministerio de muchas de las personas que están en el cuerpo de Cristo, pero sabemos que el cuerpo de Cristo es mucho más variado, ¿correcto? Tiene mucho más órganos, tiene muchas más partes y todas son necesarias porque son todos maestros, son todos pastores, son todos evangelistas. No lo son. Entonces, es importante que nosotros pensemos que Dios necesita y Dios tiene la intención de poner personas de influencia en cada lugar de la sociedad. O sea, Dios quiere poner personas de influencia también en el gobierno. Dios quiere poner personas de influencia en los hospitales, que sean directores de escuelas, que sean directores de bufete, porque Dios quiere diseminar, Dios te quiere poner en lugares puntuales, lugares importantes. Entonces, la ubicación de Israel en ese mundo conocido en ese entonces me hace pensar que Dios tiene un plan importante para nosotros influenciar a todo el mundo conocido. Amén. Entonces, vamos a ir un momentico aquí a mapa rápido para no detenerme mucho en. Aquí tienen un mapa más o menos con las regiones o las provincias en que estaban en tiempo de Jesús, la Palestina del tiempo de Jesús. Básicamente Jesús se estuvo moviendo entre Galilea y Judea. Galilea esta verde de aquí arriba, pueden ver Judea acá y bueno, Samaria, que está en el medio. En Samaria vivían israelitas, no sé si recuerdan la historia, el reino de Israel estuvo unido en su momento y posteriormente se dividió en el reino del sur y el reino del norte, o lo que es conocido Jerusalén, el reino de Judá e Israel. Sencillamente se conocía el reino de Israel y el reino de Judá. Y estos reinos tuvieron sus reyes individuales. En el reino de Israel ninguno de los reyes fue bueno, ninguno de los reyes hizo lo que le agradaba al Señor, ninguno de los 22, si no me equivoco, reyes que tuvo hizo lo bueno. Y en el 722 sí cayó en manos de Asiria, y este reino fue dispersado completamente y se mezclaron con los reinos a los que fueron. O sea, las personas que vivían de Israel se fueron para lugares, trajeron extranjeros para la tierra y empezaron y se ligaron, no solamente desde un punto de vista religioso, sino también desde un punto de vista humano, pareja, y esa genealogía, esa generación se fue diluyendo. No así en cambio con el reino de Judá, que es la historia más bien que sigue la Biblia, que cuando fueron deportados en las 3 deportaciones que ocurrieron en el 605,
en 596 y 587, y 586, si no me equivoco. Ya la última deportación, que es cuando se llevan a Daniel, a Ezequiel, a todos los jóvenes estos. Este reino sí fue por 70 años nada más. Era la profecía que había. Fueron deportados por 70 años y a los 70 años llegado el tiempo. Otra de las cosas importantes, dice que llegado el tiempo, dice que Ciro decretó y regresaron. Dios se le reveló a Ciro y Ciro no tuvo más que decretar el regreso, porque cuando Dios quiere hacer algo, no importa si es pagano, si es cristiano, como sea, Dios lo hace. Entonces este reino regresó a la tierra y empezaron las reconstrucciones. La reconstrucción, el primer regreso lo hace Esdras y empieza a reconstruir más bien lo que tiene que ver la religión, el servicio en esa comunidad que había quedado. Esdras viene con Zorobabel y Zorobabel empieza la reconstrucción del templo ya para el 537 y la retoma de nuevo en 520 cuando Ageo le vuelve a hablar a Zorobabel porque se había detenido la construcción. Y bueno, posteriormente viene Nehemías, reconstruye los muros. Pero este pueblo, este reino de Judá, sí se conserva desde un punto de vista un poco más puro. Ellos conservaron un poco más sus tradiciones. De hecho, ahí surgen las sinagogas y el intento de mantener la fe hebrea y su lenguaje, conservar eso. Pero no pasa así con Israel. Israel se diluye completamente entre las naciones vecinas y por eso es que, y eso es lo que queda en Samaria. En Samaria lo que queda es esa dilución de lo que un día fueron israelitas y mezclados con otros pueblos. Entonces los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Había ese celo de que tú no eres puro. Los judíos pensaban de los samaritanos, tú no eres puro, tú estás mezclado, tú tienes de cualquier cosa ahí en tu genealogía. Tú estás impuro, tú no eres realmente el pueblo santo de Dios. Y ellos atribuían esa pureza. En cambio los samaritanos decían, pero yo también soy descendiente de Jacob, yo también vengo de ahí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te crees mejor que yo? El punto es que no se veían bien y los judíos le tenían tanta asco, tanto odio a los samaritanos. Miren para acá, para el mapa, si pueden ver el mouse, que cuando ellos iban, por ejemplo, de Judea, iban a Galilea o de Galilea a Judea, ellos preferían cruzar el Jordán, lo cruzaban para acá, para el lado este, seguían por todo el lado este del Jordán y luego que pasaban Samaria, volvían a cruzar el Jordán para Galilea, ya sea por mar, por aquí por el mar de Galilea o sencillamente por tierra. Fíjense el trabajo que pasaban por tal de no pasar, ¿por dónde? Por Samaria. Por eso es que cuando Jesús en aquel momento en Juan 4:4 dice que le era necesario pasar por Samaria. En otras palabras, Jesús no cruzó ningún Jordán ni evadió este encuentro con los samaritanos. Jesús estaba siendo revolucionario en su época y sencillamente Jesús cruzó Samaria. ¿Hasta aquí están entendiendo? Bien, vamos a ver entonces un poco sobre el contexto político de ese entonces. Lo primero que tenemos que recordar es que Babilonia fue el imperio que conquistó al reino de Judá en aquel entonces. Luego vinieron este imperio, los medos persas, fue el imperio que siguió y conquistó a Babilonia y estuvo reinando por los próximos las próximas generaciones. De hecho, está en la historia de Daniel,
Daniel fue el profeta que vivió esa transición de un reino a otro y quedó en funciones también de gobernante en el otro reino, lo dejaron. Entonces, posteriormente, ya para el 33, 23, Alejandro el Grande conquistó a los medos persas. Entonces empieza otro reinado, que es el reinado de los griegos. Ahora, lo que hace interesante al reinado griego es que ellos fueron un imperio que más bien se las arreglaron para cambiarle la mente y la cultura a las personas. Tal es así que por eso es que se conoce la helenización, que es todo esa... Ellos se ocuparon de que su lenguaje, el griego, se diseminara por toda la región. Y en este mapa que ustedes ven ahí, ven qué tanto el imperio griego llegó a expandirse hasta la India, y regaron su idioma, su filosofía, su sensualidad, sus dioses, su religión, todo lo hicieron como una colonización ideológica y desde un punto de vista también lenguaje y cultural de todo el imperio que ellos tenían. No así el imperio romano, como vamos a ver un poco más adelante. El imperio romano, luego que toma el control, ellos no estaban tan interesados desde un punto de vista más bien de lenguaje o de religión. Ellos eran más bien constructores, estructura, infraestructura, y prepararon muchos caminos. Se dedicaron a construir carreteras, caminos, vías y tales así. Miren esta foto de acá. Les voy a enseñar. A simple vista no se sabe qué cosa es, ¿no? Caminos hacia Roma. Bueno, esto es un mapa de esta parte de Europa. Wow. Hay una frase que miren, dice, aquí, todos los caminos conducen a Roma. eso mismo estaba viendo yo. Miren por qué la frase, de dónde sale la frase, todos los caminos van hacia Roma. Y nada más hay que ver un mapa. Miren Italia, ¿dónde está? Acá. Y cómo todo el mundo, todas las ramificaciones de camino, ¿hacia dónde van? Hacia Roma. Entonces, los romanos se encargaron de hacer esa construcción y de hacer caminos y carreteras. Y por eso es que al principio decíamos, y llegado el tiempo, vino Jesús. Dios envió a su Hijo. O sea, se estaba preparando, se estaba cosiendo todo un escenario, se estaba preparando para que las buenas nuevas del Evangelio fueran, ¿qué? Fueran esparcidas. Fueran esparcidas por todo el mundo. Entonces, Dios estaba preparando todos los contextos. Entonces, otra de las cosas que podemos ver en el Antiguo Testamento es que el pueblo tenía una expectativa del Mesías. Esa esperanza se fue perfeccionando, como les decía, cada vez más. Y las profecías mesiánicas, el pacto davídico, y todos tenían esa esperanza del Mesías. Ahora, pero ellos estaban esperando un cambio, un Mesías terrenal, un Mesías político, que les quitara ese yugo, ese dominio romano en el que habían pasado ya de reino en reino, de imperio en imperio, y estaban sufriendo bastante. Realmente la situación que como pueblo estaban viviendo no fue una situación agradable. Tenían pobreza, como vamos a ver, la mayoría eran muy pobres, estaban sujetos a muchos impuestos, no solamente de romanos, sino para colmo de los mismos líderes religiosos los azocaban con impuestos. Entonces ellos estaban esperando la restauración de ese reino davídico, pero tal como estaba escrito en las escrituras,
donde David reinaba, tenía control sobre las ciudades, sobre los países de alrededor, y había esa expectativa del Mesías. Entonces, bajo este contexto, se estaba cociendo la venida de Jesucristo. Ahora, esto que ven aquí es una maqueta del templo, el templo de Herodes. Jerusalén era vista, era conocida más bien como un templo con una ciudad alrededor. Esto es una maqueta. Aquí en la esquinita ven una persona para que vean, tengan una referencia a tamaño real. En esta esquinita acá hay una persona. Este es el templo y esto, bueno, aquí pueden ver toda la ciudad y bueno, los muros que la protegían. Ahora, el templo es un escenario fundamental en la vida de Jesús. Este templo, bueno, en sus inicios lo construyó Salomón, por allá por el 1050 antes de Cristo, pero posteriormente fue destruido por Babilonia. En el 586 completamente fue destruido. Como le comentaba, luego vino Zorobabel y comienza la edificación de ese templo. Y finalmente, cuando llega ya Herodes el Grande, empieza a mejorar esa estructura y hace de la construcción del templo también un tema un tanto político y empieza la construcción que termina un poco. En tiempos de Jesús todavía el templo no estaba terminado del todo, estaba un tanto en construcción. Y bajo esa construcción también establecieron muchos impuestos para el templo y extorsionaban a las personas con ofrendas y con cosas para la construcción del templo. Y el templo jugó un efecto importante en la vida de Jesús. De hecho, muchas de las enseñanzas de Jesús y de los pasajes que vemos en el Evangelio los vemos alrededor del templo. Y había una profecía en Malaquías 3:1 donde dice: el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Y Jesús fue en varias ocasiones al templo, no solamente como niño, sino como adolescente, y posteriormente en varias ocasiones viajó distancias como la que pueden ver, 104 kilómetros, porque de Galilea a Judea, eso eran como 5 días a pie. Muchas veces Jesús los caminó. Los judíos iban varias veces en el año hacia Jerusalén a celebrar sus fiestas, a presentar sus ofrendas, y Jerusalén era un lugar de mucho, muy bulliciosa, porque no solamente las personas que vivían allí, que eran alrededor de 1,5 millones, sino más o menos otro 1 millón que pasaba durante el año para ir al templo a ofrecer sacrificios y ofrendas. Ahora, hay un mensaje fundamental aquí en el templo al final de la vida de Jesús. Y esto, cuando Jesús, la cruz, lanza un fuerte grito, dice que el templo se rasgó en 2 partes. Y esto nos da una idea de que este templo, que había significado tanto hasta ese momento, toda la historia del pueblo de Israel y ministerio de Cristo, donde él muchas veces estuvo, aunque otras veces también estuvo en la sinagoga, ese rol había terminado. Hay un mensaje importante en esta ruptura de ese velo. En primer lugar, el velo, ese telón, era lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces había una separación entre Dios y la humanidad, y este velo era lo que lo separaba. Entonces, el primer mensaje que este telón roto nos da es que con la muerte de Cristo ya el ser humano tiene libre acceso a la presencia de Dios. Tal así dice Hebreo, dice: acerquémonos pues. ¿Acerquémonos cómo? Confiada
mente al trono de gracia para hallar socorro oportuno. O sea, alguien se acerca para hallar gracia y socorro y hallar misericordia cuando ¿qué? Cuando está necesitado, cuando está en pecado, precisamente. Son las personas que se acercan al trono de gracia. Si no necesitas gracia. Precisamente, entonces, como pecadores que somos, entonces ya esto nos da libre acceso y con confianza, sin miedo de ser rechazados, sin miedo de ser fulminados, muertos por un rayo de santidad de Dios. Entonces, este telón roto nos da ese acceso. Pero el segundo mensaje, que es tan importante como eso, que muchas veces quizás nos enseña, es que ya no solamente nosotros entramos a la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios salió del templo. Escuchen este segundo mensaje. La presencia de Dios sale del templo. Y ahora ya no está contenida. Bienvenidos los nuevos hermanos, bendiciones. Ya no está contenido esa presencia de Dios en un lugar donde uno tiene que ir, sino que la presencia de Dios sale. Entonces es importante este concepto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un concepto, hay una filosofía de templo que nos hace daño. Y a veces como líderes nosotros presionamos, cuestionamos y manipulamos también muchas veces a nuestras congregaciones con el mensaje del templo. Y nos aferramos al lugar físico para que las personas tienen que estar ahí. Decimos que es el lugar donde está la presencia de Dios, y es verdad, pero no es donde único. Entonces todo lo reducimos a eso y tratamos de que las personas desde un punto de vista, yo diría a veces hasta no muy sano, los tratamos de obligar a la asistencia de templo bajo conceptos errados. Entonces es importante entender que el rol del templo tuvo su rol y también era uno de los tipos y era una de las cosas que apuntaban hacia el cumplimiento, pero que venido Cristo se cumplieron su función. Ahora el templo es la iglesia, y es donde la presencia de Dios habita en cada uno de nosotros y en conjunto en la iglesia, y formamos un cuerpo. Entonces, que si tenemos templo, claro que tenemos templo, y ahí nos reunimos, pero no es más importante un templo con paredes altas que otro con paredes más pequeñas, que otro quizás que no tengamos templo y lo que hacemos es rentar. Muchas veces las personas se unen en un lugar donde rentaron sencillamente el espacio, y ahí también está la presencia de Dios con la misma unción y la misma potencia, como si es un templo que está dedicado, o como si es una catacumba, como los primeros cristianos que se tenían que reunir en cuevas, en casas, en lugares por ahí. Y también ahí va la presencia de Dios. Entonces, no sé si pueden entender este segundo aspecto importante acerca de esa rotura del velo, y cómo la presencia de Dios sale y ya no está contenida en un lugar. ¿Alguien tiene algo que comentar hasta ahí? Por favor, me gustaría escuchar algún criterio. De hecho, en este momento, esa presencia está contenida en este momento con nosotros, aquí. Amén. A mí me gusta el hecho de que De la plataforma. o sea, cómo Dios va ordenando todo en la dispensación del tiempo, que tú hablabas del crono y del El Kairos. el Kairos, ¿no? Entonces, ahora, fíjense, algo interesante es que todo lo que Dios ha planeado a través de la historia, todo este acontecimiento del templo, todo eso
hacia dónde nos encamina, hacia dónde nos dirige, hacia Cristo. O sea, que Cristo hace posible que todas estas cosas se vayan dando. El hecho de que este templo, Cortina. la cortina esa se parta en dos, es posible por el sacrificio de Cristo. Entonces ya Dios deja de habitar ahí, o esto implica que ya tenemos acceso libre a Dios y que ahora la presencia de Dios no está supeditada a un solo lugar, porque nosotros llevamos la presencia de Dios, ¿no? Como creyentes tenemos la presencia de Dios y la del Espíritu Santo. Así que cuando estamos ahí en la empresa o en la universidad, ahí está la presencia de Dios. Entonces es interesante que nosotros debemos hacer relevante esa presencia de Dios allí donde estamos. Por eso que nosotros tenemos que predicar el evangelio donde quiera que vamos, porque la presencia de Dios va con nosotros. Entonces tenemos que hacer que la gente vea a quién representamos nosotros, ¿no? El que está en nosotros, y dar a conocer a esa persona a los que no conocen, ¿no? Yo quería aportar que definitivamente una evidencia de esto que estamos hablando es el marco que tenemos hoy a nivel mundial, donde la mayoría de las iglesias, por lo menos en Latinoamérica, se están reuniendo virtualmente a nivel de pandemia y de que estamos en cuarentena en muchas ocasiones. Entonces no puedes llegar al templo físico. Entonces esa es una evidencia palpable que Dios en su infinita misericordia, soberanía, algo nos quiere decir con ello. Dos comentarios rapiditos. Uno, lo que nos enseña Corintios, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? El templo tenía una parte física, pero también reflejaba lo que era Dios, ¿no? O sea, Dios utilizó al pueblo de Israel, o quería utilizar al pueblo de Israel para que fuera conocido Dios, ¿no? Si traemos eso para nosotros, pues bueno, nosotros es nuestro testimonio, ¿no? Pero también tenemos un lugar santísimo que es nuestro corazón, que es el que debemos cuidar y que está abierto ahora para tener una relación con Cristo. Eso por un lado. Y lo otro es que es interesante que Dios va a permitir otra vez que se construya nuevamente el templo, ¿no? Entonces, para cuando Jesús esté en su reino milenial, el templo de Israel va a estar construido, pero va a ser interesante cómo va a ser usado, ¿no? Porque la profecía pues no es clara en ese sentido, ¿no? ¿Alguien más? Bien, gracias, hermano Paul. Bien, entonces vamos a comentar brevemente algo acerca de los grupos religiosos que existían en el tiempo en que Jesús vino al mundo. En primer lugar estaban los fariseos. Estos comenzaron a existir en algún momento después de la revuelta macabea, como 2 siglos antes de Cristo, en reacción a esta influencia griega, que como lo decía, que estaba tratando de colonizar y estaba tratando de infundir esa mentalidad griega en la mente de todas las personas. Entonces surge este grupo en esa reacción. Ellos creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles, y estos fueron de los principales enemigos en todo el ministerio de Jesucristo que vemos actuando, porque se volvieron muy tradicionales. Les encantaba poner leyes y aumentar leyes, y eran muy rígidos desde este punto de vista. El otro grupo eran los saduceos. Este era un grupo religioso que más bien vivía alrededor del templo de Jerusalén. Venían de la familia de los sacerdotes y eran aristócratas y gente adinerada, este grupo de los saduceos. Estos creían en los 5 primeros libros de la Biblia nada más, y no creían ni en ángeles ni en la resurrección.
ellos tampoco llevaban bien con los fariseos, este grupo religioso. De hecho, hay en las historias, en el libro de los Hechos, hay una anécdota cuando Pablo está compareciendo en una de las tantas veces que los cogieron por predicar y lo llevaron a un concilio, en primer lugar religioso, y lo llamaron a prueba. Entonces Pablo se dio cuenta que en ese jurado habían saduceos y habían fariseos. Y Pablo muy inteligentemente dice, a mí se me está juzgando porque se me apareció ángel y tengo una palabra que dar, y porque predico la resurrección de los muertos. Entonces, automáticamente los fariseos dijeron, no, pero eso no tiene nada que ver, porque ellos creían en eso, y los saduceos, y puso en contradicción a los fariseos con los saduceos, de una forma muy, muy inteligente. Entonces, estos eran los dos grupos más importantes desde el punto de vista religioso que existían en los tiempos de Jesús. También estaban los escribas, que eran los que leían, escribían o interpretaban la ley, y también se le llamaba rabí. Algunos fariseos eran escribas, pero no todos los fariseos eran escribas. Estaban los esenios, que era un grupo que más bien la forma de tratar con el pecado o con la impureza, con la corrupción, era apartarse. Esta gente decían, vámonos para un lugar aparte, vamos a huir de la mundanalidad, vamos a separarnos. Y es interesante porque ese tipo de mentalidad, esa filosofía, todavía la podemos encontrar en algunos grupos que se separan, ¿no es verdad? Que tratan de, vamos a irnos, vamos a buscar un lugar aparte, vamos a irnos de la sociedad. Y este era un grupo se llamaban los esenios. Y estaban los celotes, que eran todo lo contrario. Esta era gente de sangre caliente. Esta era gente de decirlo, aquí lo que hay que hacer es pelear. Aquí lo que hay que hacer es sacar la espada y vamos a luchar. Y vamos a conquistar y vamos a expulsar a los romanos. Y de vez en cuando habían movimientos de sedición, y los romanos finalmente terminaban aplastando porque tenían un ejército más poderoso, pero llegaron a hacer movimientos importantes. Uno de los últimos movimientos que hicieron a raíz de eso fue que destruyeron el templo en el 70 después de Cristo, porque llegó a ser un movimiento importante y llegaron a poseer una fortaleza de Masada que había hecho Herodes. Tenían provisiones, tenían varias cosas, y un grupo de celotes que eran como 1,000 personas, si más no me equivoco. Pero bueno, finalmente los romanos los aplastaron. Pero esta era gente reaccionaria, gente de sangre caliente. Entonces, eran los grupos religiosos que existían en tiempos de Jesús. Y bueno, también tenemos el Sanedrín, que estaba formado generalmente por saduceos, y también tenía fariseos. Un grupo de más o menos 70 hombres que juzgaban más bien la vida civil. Los asuntos religiosos se llevaban ante el Sanedrín, y ellos juzgaban y daban parte del asunto. Vamos, ya estamos terminando esta primera presentación para coger 10 minutos. Bueno, como les decía, la mayoría de las personas en ese entonces eran personas pobres. Apenas vivían con el salario, o apenas les daba. Si había algún problema con la cosecha, o alguna plaga, o algún mal tiempo que les echaba a perder la cosecha, muchas veces estas personas iban a la quiebra y tenían que dar a algún miembro de la familia en esclavitud, lo tenían que vender para poder subsistir. Habían, por supuesto, clase media, y algunos eran clases pudientes, como muchos de los saduceos pertenecían a la clase media y pudiente. O sea, había tremenda separación y tremenda disparidad de clase en los tiempos en que Jesús vivió. Habían ricos y habían pobres, pero en sentido general las personas eran pobres. Había mucha pobreza. Ahora, desde un punto de vista, analizando un poco socialmente, la mujer en
en los tiempos en que vivió Jesús ya no tenía el mismo rol o la misma importancia que había tenido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a una mujer con una participación un poco más fuerte. De hecho, vemos profetisas, juezas, vemos a una mujer con un criterio más fuerte. El Proverbios 31 nos habla de todas las cosas que hacía la mujer. O sea, tenía un rol bien importante en la vida social, participaba también en la ceremonia, en varios aspectos de la vida. Sin embargo, ya en tiempo de Jesús, la mujer había sido un poco separada. Tal es así que no participaba en el templo, había un lugar también para las mujeres, las tenían más separadas. Muchos consideraban que no era necesario ni enseñarles las escrituras, como que era una cosa más bien de hombre. Entonces Jesús viene un tanto también como a restaurar y a recuperar el rol de la mujer que se había un tanto que perdido en la cultura de israelita. Y es importante que nosotros entendamos, porque ya Pablo ya en el Nuevo Testamento ya dice que en Cristo Jesús no hay ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, ese tipo de discriminación de género no está en el diseño original de Dios. Fue producto a una degeneración más bien del pecado que al final nos ha ido llevando y perdiendo principios básicos y principios importantes del reino, pero que en el nuevo pacto, en el ministerio de Jesús, se trata de recuperar el rol de la mujer como parte importante del ministerio. Jesús tuvo muchas mujeres vinculadas en su ministerio y que le ayudaron en su ministerio. Bien, entonces, hasta aquí vamos a coger 10 minutos, 15 minutos antes de terminar. Me gustaría escuchar algún comentario quizás de esto último que hemos hablado, si tienen que decir cómo funciona el rol de la mujer según su experiencia en sus congregaciones, en Panamá, ¿cómo es? Bueno, yo quiero comentar algo sobre eso. Es cierto que hoy en día, debido a las necesidades que existen, porque cuando dos personas se casan, generalmente los dos tienen que trabajar porque si tienen expectativa de tener una casa, tener un carro, entonces muchas veces no les alcanza el salario. Entonces los dos tienen que trabajar y a veces dejan a los hijos, cuando llegan a los hijos, con los abuelos, con fulanos o sutanos. Pero creo que, y bueno, y yo tengo un ejemplo de unos amigos que ellos tuvieron su primer hijo, los dos estaban casados, los dos trabajaban, pero ellos decidieron en mutuo acuerdo que ella dejara de trabajar y se encargara, por lo menos hasta que el niño tuviera cierta edad, de cuidar del niño, del bebé, pues del primero y del segundo también. Entonces él, como tenía un salario mucho más, porque él es un piloto, entonces ellos decidieron en mutuo acuerdo que él sería el que se encargaría de todos los gastos y ella entonces se quedaría en casa. Al principio ella trabajaba y ganaba, tenía un buen salario, pero entonces ellos decidieron eso, en pro de que la mamá tuviera atendiendo al hijo en los primeros años de vida. No sé hasta cuándo decidieron, pero esa fue la decisión de ellos. Bueno, a mí en lo particular, cuando estaba leyendo esta parte antes de la clase, me llamó mucho la atención porque
aunque la sociedad, digámoslo así en general, ha avanzado mucho en la participación de la mujer como profesional y en diferentes ámbitos, pues todavía hay mucha discriminación y mucha desventaja social en cuanto a puestos, en cuanto a remuneración económica, si la comparamos con el hombre. Eso es lo que en general se ve. Y me llama la atención porque como iglesia, quizás debemos hablar también a esa sociedad de cuál es el pensamiento de Jesucristo y real en cuanto a la mujer, porque mucho también se critica a la iglesia en su forma de pensar en cuanto a la mujer y a estos de los roles de género. Entonces, recuerdo hace, creo que 2 años o 3, que participé en un tipo foro y me tocó a mí hablar desde el punto de vista eclesiástico de la mujer. Y yo, la verdad es que procuré realzar lo que Jesús hizo con la mujer, ¿no? Y quitar un poquito esa idea que tienen afuera de que pues no se le da un papel preponderante a la mujer dentro del concepto religioso, como quiera que lo llamen. Y me llamó mucho la atención porque entonces simplemente pues confirma la parte de que no es más que normativas de hombres que han excluido. Y esto no tiene que ver con que la madre pueda estar con su hijo un tiempo. Creo que estoy de acuerdo, creo que sería lo ideal que los primeros, para la que puede, que el primer año por lo menos de vida estuviera con sus hijos. Aunque soy profesional, creo que toda mujer que tiene esa oportunidad sería fenomenal. Pero más allá de eso es que cuando quiera participar, cuando pueda hacerlo, cuando quiera desarrollarse, se le permita. Que para mí es muy distinto a si tenemos un rol dentro de la casa, quizás con algunas diferencias propias por ser madre o ser padre, pero más que todo en la participación. Y creo que aunque en mi opinión depende de la organización cristiana a la que cada mujer vaya, algunas tienen mucha libertad en sus organizaciones, creo que también he visto en otras organizaciones que no se tiene la misma libertad de trabajar. Se le mantiene en algunas exclusiones por ser mujer y por ser mujer también soltera, o por si estás casada o no estás casada. Entonces creo que me llamó mucho la atención, la verdad, eso, desde el punto de vista que hay que avanzar mucho más a que nuestro pensamiento se parezca más al pensamiento de Cristo en esa área. Amén. Amén. Y debemos conocer, porque entonces creo que tenemos un problema últimamente a nivel de toda la humanidad de ideologías que están por allí, y creo que viene de un resentimiento equivocado al pensamiento de Cristo, quizás no equivocado a pensamiento de hombres. Entonces hay que hacer un trabajo allí. Yo solo comentaría lo siguiente. Definitivamente a la humanidad le falta la palabra de Dios, ¿no? Debemos entender que la gente que tiene la sana doctrina no es la mayoría, sino la minoría. Y creo que en este tiempo no ha habido tiempo más abierto para la mujer en cuanto a sus libertades. A veces eso es malentendido, pero en la historia de toda la humanidad, el siglo XX y el siglo XXI es donde las mujeres han logrado su máxima libertad en todo tipo. Ahora, la Biblia, Dios por supuesto enaltece y coloca a la mujer y al hombre a la misma par. Son tan valiosos los unos como los otros delante de él, pero es claro también en la doctrina bíblica que el liderazgo en todo ámbito, desde la autoridad civil, la autoridad religiosa y la autoridad familiar, se lo ha delegado al hombre. Y lógicamente las consecuencias de que eso haya fallado se ve. Ahora eso no es un pensamiento machista, es una manera como Dios ve las cosas. Dios delegó en el hombre la autoridad, y encontramos muchísimos pasajes sobre la sujeción.
de la mujer al varón, no porque sea menos, sino que Dios, ni tampoco porque el hombre sea más, sino porque Dios lo estableció de esa manera. Y si Dios lo estableció de esa manera en ese sentido, pues debe ser. Y ya para cerrar, no quitar más tiempo, el comentario que hacía Roy de las libertades que nosotros podemos tener. Yo vivo apenas hace 15 años en Panamá y con mi esposa juntos somos profesionales y decidimos con mi esposa cuando llegamos a Panamá que mi esposa dejara de trabajar aún teniendo la capacidad de hacerlo, con el propósito de hacer más llevadero nuestro ambiente familiar y servir los dos en el ministerio de la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Quería preguntar algo, Felipe, que estoy de acuerdo con el pastor Freddy, ¿no? Hay ciertas cosas muy claras que hay que seguir y que hay que seguir los lineamientos establecidos por Dios. Y en eso estoy claro, estoy clara. Algunas cosas que comentaba era en relación a la lectura que me llamó la atención, cómo en algunos momentos la mujer pudo desarrollar ciertos roles, no porque Dios lo haya establecido así, después se le hubieran excluido algo, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que hay niveles de autoridad y bueno, Dios establece claramente, pues, en el principio de dónde sacó a la mujer y todo aquello, ¿no? Entonces, es una línea a veces un poquito delgada para no pasarla uno a otro. Sí, hermano, que levantó la mano. ¿Quién la levantó? Gracias, mi hermano. Yo pienso que con respecto a este punto del el papel que juega la mujer, ha venido cambiando. En los últimos años ha venido cambiando dentro de las distintas congregaciones. Y creo que ha venido cambiando por la perspectiva de cada líder como tal. Obviamente, las enseñanzas que se dieron en el pasado son el reflejo de lo que cada líder hoy en el futuro lleva en su congregación, que realmente, y hay que decirlo así, decían un amén y es santa palabra, lo que decía el pastor y ya, no se dedicaban a escudriñar, no se dedicaban a estudiar, a ver, a ahondar lo que dice la palabra de Dios. Y creo que de unos años para acá se ha ido inculcando el que se debe de estudiar, se debe de escudriñar. Y al escudriñar, al indagar un poco más, se puede dar cuenta que para servir, que es nuestro propósito, para servir a Dios, no existe género alguno, donde la misma palabra le dé un valor más significativo al hombre o a la mujer. Existen roles, sí, Dios lo establece, pero recuerdo que en la guía, allí dice que la esposa del tesorero, si no me equivoco, de Herodes, era Juana, era una de las que servía con Jesús. Entonces, miren hasta dónde nos muestra con ejemplos muy específicos qué puede hacer la mujer. Y realmente debemos de reconocer de que ahora mismo creo que se está incluyendo aún más a la mujer para el estudio. Creo que se viene con una tradición arrastrándola desde lo mismo que nos plantea el folleto. No se dejaba a la mujer o no se le daba el valor para que aprendiera de las escrituras. Yo creo que no sé en qué momento de la historia evangélica, por decirlo así, se le dio ese paso a la mujer para decirle, bueno, ahora te puedes participar en prepararte en un estudio bíblico, por lo menos esto que estamos haciendo nosotros, que no es cerrado exclusivamente para hombres, sino que ya es abierto. Y pienso que eso es lo que ha venido cambiando. Tratar de enfatizar
el papel en la sociedad de lo que ha logrado la mujer y los alcances con lo que el papel que juega la mujer dentro de lo eclesiástico, yo creo que sería un tema de confusión para todos nosotros, porque particularmente pienso que somos llamados para servir y para servir no a una congregación como tal, sino para servir al que nos llamó, al que nos rescató y al que hemos estado viendo de que nos redimió de la condición que teníamos. Entonces, siempre y cuando entendamos el servicio y lo que significa preparar nuestra vida para ese servicio, creo que no debemos de colocar parámetros, ni colocar más leyes como lo hacían. Y a esto, y quiero terminar con esto, ¿no? Que me llamó la atención. Aquí en las preguntas de discusión, yo resalté una que dice, en el tiempo de Jesús, los fariseos y los saduceos eran los enemigos de él. Entonces, pero me dice, ¿quiénes son los fariseos y los saduceos hoy en su país? ¿Quién es el enemigo más grande de Jesús hoy? No sé, dejo esa pregunta porque yo le coloqué un ojo. ¿A quién puedo señalar yo que es el saduceo y el fariseo hoy? ¿A quién puedo yo resaltar que es el mayor enemigo de Jesús hoy? Y la pongo la pregunta abierta, pues porque me causó interrogante. Yo puedo tener una percepción, pero me la quiero reservar para corregir si estoy equivocado. Gracias. Gracias, hermano. Yo quisiera aportar algo, perdón. Un granito de arena. Y los tiempos han pasado, los tiempos han cambiado. Yo recuerdo cuando yo era niño y yo en la iglesia, yo nunca llegué a ver una sierva, una pastora, un líder predicando, nunca. Y me hacía la pregunta, porque había muchas personas, muchas jóvenes que tenían el talento, el deseo de decir la palabra del Señor. Y de un tiempo para acá, esto ha cambiado totalmente. Ya usted ve, usted ve más evangelistas mujeres que hombres a veces, o ve más pastoras que pastores. O sea, el tiempo ha cambiado. O sea, claro, aquí en Panamá, creo que estas cosas sí han cambiado mucho. Claro, hay ciertas regiones aquí en Panamá, porque me tocó la oportunidad de estar en Chiriquí, de que la mujer tiene un rol diferente. La mujer no predica, la mujer se sienta al lado, inclusive no quiero, veo que es una capucha y ella no está ahí. O sea, ella no, como dice el hermano Henry, amén, solamente amén y listo. O sea, no tiene el rol de participar, de evangelizar, o sea, no le dan ese rol. Pero es muy poquito lo que se ve aquí en Panamá, ¿no? Pero los tiempos han cambiado y creo que va a cambiar porque generalmente la mujer a veces tiende a tenderse a estudiar más, a leer más, inclusive hasta más, tener hasta más capacidades a veces que nosotros los hombres. Pero sí sé que esto ha cambiado mucho, o sea, los tiempos, Dios sabe por qué hace las cosas y los tiempos han cambiado, o sea, ha cambiado mucho esto acerca del rol de la mujer dentro de la iglesia, pues dentro de la iglesia, yo me meto más dentro de la iglesia. Afuera usted sabe muy bien ya que con este asunto de la liberación femenina se ha disparado y todas se quieren preparar, todas quieren trabajar, porque hay una mujer que, imagínense que tenga 6, 7 años en una universidad y ya quiere también desempeñar su talento, ¿no? Y todo lo que ha estudiado. Pero bueno, eso es tela para discutir y tela para hablar. Pero yo creo que los tiempos han cambiado mucho, me parece a mí, que han cambiado mucho los tiempos. Es todo, bendiciones.
Amén. Gracias, hermano. Amén. Sí, Viterbo, ya. Sí. Sí, bueno, yo quería aportar algo también. Creo que en los tiempos antiguos la vida era más dura, una vida de campo. Yo me crié en el campo y sé que es trabajar en el campo duro. Entonces, no es fácil que una mujer hiciera las mismas labores de campo en el hombre en aquella época, porque eran trabajos más duros. Sin embargo, la mujer siempre aportaba, llevaba la comida, cocinaba y tenía un rol más en la casa, a pesar de que aportaba en el campo. Pero eran trabajos mucho más difíciles. Entonces, hoy día, las cosas un poco más fácil. La mujer puede trabajar en otra clase de ambiente, no un trabajo cargando saco, cargando leña, rajando, no. Ahora, en los tiempos modernos, tenemos otro sistema de trabajar. Incluso hay personas que trabajan desde la casa sentados. Y ahí incluye a las mujeres también. Entonces, creo que la modernización y el avance ha hecho también que las mujeres sean más incluidas, porque el modo de trabajo es diferente al de antes. Te lo digo porque yo nací en el campo y me crié en el campo. Entonces, los tiempos antiguos en la vida de Jesús y en los tiempos de aquellos eran más difíciles. Podemos ver a una Noemí, a esta cosechando y todas estas cosas, ¿verdad? Trabajos duros de sol. Así que en cierta forma el ambiente se ha prestado. Bueno, en la otra área que también yo la viví, siento que hay un área que es muy importante. Yo soy huérfano de padre y la vida fue muy difícil para mí en el campo. Mi mamá tenía que salir a trabajar lejos y muchas veces yo me quedaba con mi bisabuelo, mi bisabuela, gente de campo. Y cuando mi mamá venía que se iba, yo recuerdo todavía, ya yo tengo 51 años, para mí eso era traumático, ver que mi mamá se iba y no la iba a ver en 15, en un mes. Eso nadie lo podía llenar. Todavía yo veo a un niño llorar y yo me acuerdo de eso. Hay un lugar en la vida de la familia, en el hogar de una mujer, en la vida de los hijos, que es irreemplazable. Yo pasé mucho dolor, mucho sufrimiento, porque no estaba con ella. Y eso me causaba mucho dolor, a pesar de que me fue muy bien con mi bisabuelo. Pero hay una parte en la familia que es un rol de la mujer. Hoy día la sociedad ha cambiado. Se podían dejar a los muchachos con cualquiera persona. Hoy no se puede. Hoy usted tiene que estar muy ojo con quién usted deja a su hijo. Entonces, por lo menos mi esposa ahora está trabajando, yo estoy trabajando, pero en el tiempo que tuvimos los dos bebés, en ese tiempo decidimos que no había nadie que pudiera darle un mejor cuidado a nuestros hijos que ella. Sin embargo, ella se fue preparando, es profesional, gracias a Dios, y está trabajando. Pero cuando ya empezó a trabajar, ya los hijos estaban más grandes, ya teníamos más libertad. Son cosas que hay que verlas muy bien, porque, ok, me salió un trabajo temprano y no está embarazada, pero bueno, están trabajando los dos y hay que saber bien con quién se dejan los muchachos. Entonces, gracias, hermano, y a todos los que participaron. Retomando un poco y aplicándolo un poco más al contexto más bien eclesiástico. La mujer, a veces en el mundo religioso es recluida y no se le da la importancia o el papel o las oportunidades que Dios quiere que tenga para que se incluya como miembro, parte del cuerpo de Jesucristo. Porque déjeme decirle, la mujer, al igual que nosotros, forma parte del mismo cuerpo de Jesucristo. Y al igual que nosotros, la Biblia dice que el Espíritu también les repartió dones y les repartió talentos. También las hizo profetas, también las hizo líderes, y eso no entra en conflicto en ningún momento con el rol o la función que tiene dentro del hogar con el hombre, como mamá, como papá, como esposa. No entra en conflicto con eso. Pero la mujer como ser humano que tiene mucho que aportar, y Dios le ha dado mucha gracia. Dios le ha dado mucha gracia
para aportar en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros como líderes, que es lo que es el enfoque de este curso, nosotros tenemos que no ser del grupo que limitamos y ponemos trabas y ponemos, no, fulanita no, o no, la hermana no, o yo creo que no, mejor buscamos un hombre. No. Si la hermana tiene talento, si la hermana tiene llamado, si la hermana vemos que tiene las cualidades, pues adelante, avance. Yo como hombre no soy menos porque la hermana sea quien enseñe en este momento, o no soy menos porque ella sea quien dirija un canto, o porque sea quien lea, o porque sea quien ore. Yo no soy menos hombre, o yo no pierdo mi rol por el hecho de que mi esposa sea la que en un momento dado comparta la palabra y yo la apoye. Sencillamente funcionamos como un cuerpo y eso es importante que nosotros como líderes potenciemos, lejos de hundir y lejos de apartar, potenciemos el desarrollo del ministerio y del servicio de todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y no hagamos una desigualdad y que unos sirvan más o que a unos les demos más oportunidades y a otros no. Porque Dios nos ha dado la misma responsabilidad a todos por igual. De hecho, el mensaje más importante, el primer mensaje de resurrección lo dio una mujer. Ha resucitado. Ha resucitado. Uno de los mensajes más poderosos que tiene la Biblia lo dio una mujer. Entonces, sencillamente es un llamado para que nosotros entendamos que en la restauración del plan original de Dios, que todos formamos, tenemos un papel importante en esta iglesia, en este cuerpo de Cristo tenemos un papel importante. Y nosotros como líderes tenemos que potenciarlo y no disminuir y hacer esa diferencia en las personas. ¿Está bien? Entonces, ahora sí vamos a coger 10 minutos. Sí, hermana Nadelia, rápido. Sí, yo le quería comentar algo. Bueno, yo le doy gracias a Dios por estar en la iglesia que estoy, ¿verdad? Y yo siento que mis compañeros pueden decirlo también, nuestros pastores son pastores con una mentalidad realmente guiada por el poder del Espíritu Santo, donde nos han puesto, porque así le digo, nos han puesto, yo estoy ahí, a veces yo tengo que decir una palabra, tengo que hacer, y es un equipo de trabajo. Y hoy día estamos aquí con este seminario, porque ha sido así un equipo que se ha dejado llevar por el Espíritu Santo, y sabemos que la mujer, igual que el hombre, ¿verdad?, somos personas capaces que podamos, en un momento determinado, Dios puede usar a cualquiera para hacer lo que Él quiera hacer. Amén. Amén. Gracias. Felipe, mira, no quiero ser contencioso, creo que es un tema álgido de lo que se está hablando, y yo solo quisiera dejar esto, de pronto más adelante con Roy fuera de esta clase, porque sé que esto ocupa mucho espacio, valdría la pena que como grupo pudiéramos hablar esto más ampliamente. Y de hecho tienen la semana próxima tienen un tiempo planificado para que puedan... Solo quisiera decir lo siguiente, te lo digo con estadísticas en la mano. No hay crisis más grande que esté sufriendo la iglesia hoy que la falta de liderazgo masculino. Yo te lo digo con estadísticas, no solo de la denominación bautista a la cual permanezco, sino de la cuadrangular, de la pentecostal, de la adventista y de algunas otras. O sea, no es tan cierto que la mujer esté siendo delegada. Lo que nosotros no podemos perder de vista es que la Biblia está para influir el corazón de hombres y de mujeres, y no la sociedad con el pensamiento humanista o la tendencia que tenga de la época para influenciar la Biblia. O sea, claro, no importa cuál sea el pensamiento que tenga la sociedad hoy en día, la Biblia fue escrita para todas las épocas. La palabra de Dios no va a pasar. Entonces, en eso debemos ser cuidadosos en lo que pensamos nosotros doctrinalmente. Por eso te digo que es un tema álgido. No quiero ser contencioso en eso, sino poder hablarlo más. Sí, es un tema, la idea no es entrar en particularidades del tema. Si malo es que la mujer no sirva, no ejerza su ministerio, peor es que el hombre no ejerza el suyo. Exactamente, también es peor. Estabas poniendo el ejemplo precisamente del otro extremo, donde vamos a tener sencillamente mujeres sirviendo, mujeres liderando y no tenemos hombres.
Desde luego el hombre tiene que tener, llevar su ministerio también de la mano y llevar su papel de liderazgo que también Dios le ha dado. Dios le ha dado rol y eso no lo hace mejor ni peor. Sencillamente, un rol es una función. Un rol es una función que ejerce. Usted como, por ejemplo, como pastor, usted tiene el rol pastoral, pero usted no quiere decir que usted sea mejor que su congregación. No es que hay un escalón más arriba. Y por eso usted, pero tiene una función. Y esa función, usted es responsable por esa función y por esa función se le respeta. Pero lo que estamos hablando aquí es que todos tenemos una función importante y somos responsables de desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, hablaba de la mujer porque en muchos lugares es la parte relegada. Quizás no sea el caso y ustedes han puesto el ejemplo de que, como la hermana Nadelia decía, que trabajan como equipo, gloria a Dios, es bueno, ¿me entiendes? Pero como también está el peligro de que sea un lugar donde los hombres estén sentados, estén achantados y no quieran hacer nada, entonces sean las mujeres las que estén echando para adelante la cosa y el hombre... No, eso también está mal. Eso está mal porque el hombre tiene también que desarrollar su ministerio. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de que todos juntos, como cuerpo al cual pertenecemos, respondamos con seriedad y con responsabilidad ese ministerio que Dios nos ha dado a cada uno. A cada persona Dios le ha dado una responsabilidad, un ministerio y un talento. Y nosotros como líderes de congregaciones o de grupos somos responsables de potenciar y dar vía abierta para que cada persona, cada santo crezca en la gracia de Dios y desarrolle su ministerio y potencie y pueda llegar a desarrollarlo y reproducirlo a 1, a 60, a 100 por uno. Y que no pongamos límites en ese desarrollo independientemente del género al que pertenezca la persona. Pero todos por igual tenemos un llamado delante de Dios y todos somos responsables en llevarlo al máximo, en desarrollarlo al máximo, tanto hombre como mujer. Y ningún extremo es bueno. vamos a quedar claro. Entonces, este es un tema, este es un tema muy interesante. Recuerden que estamos dando pinceladas. Ahora nos queda la segunda clase donde vamos a hablar de otros temas. Yo creo que un poquitico más caliente, yo diría. No por donde vamos a empezar, pero sí vamos a terminar hablando de los milagros de Jesús. Y hay preguntas importantes, preguntas más calientes que tienen que ver con el ministerio de Jesús, los milagros. Y si no, no nos va a dar tiempo. Y tenemos que ir cortando porque si no, mañana no nos da tiempo con los otros temas y tenemos bastante temas que compartir.